A quenda de preguntas é un pequeno debate co cal se tedes algunha cuestión que plantexar ao ponente. Hoy es martes, pero no hay fútbol, ¿no? ¿Por qué se va tanta gente? ¿O hay fútbol hoy? Todos los días. Hola, muy buenas tardes, sí. Gracias, evidentemente, de asombro, porque la palabra a veces en su entonación vale más que las afirmaciones. Y dado que usted participa de un tono tan suave, hace la economía más dulce. Pero aún siendo así el caramelo, la gente que ve como otro se lo come, el chupachus, se le hace más amargo. Y la pregunta que le hago es ¿por qué lo que ha apuntado usted de la disensión o el enfrentamiento de los grandes economistas sobre las ideas de la economía? ¿Por qué nos conduce a un Banco Mundial y a un Banco Mundial y a un Fondo Monetario Internacional con las mentes tan privilegiadas que hay? Contesto. Agrupamos alguna pregunta máis? Hola, buenas tardes. A lo mejor redundar un poco lo que ha dicho. El título de la charla, lo estoy leyendo ahora, es África, espejo del mundo. ¿Quiere eso decir que algo, todo, mucho o parte de lo que está pasando, de lo que estamos viendo en África, es el futuro que nos espera? Gracias. Bueno, lo de las mentes privilegiadas, todo esto es un tema muy complicado. Pues mire usted, yo claro, conozco a muchos economistas, algunos han sido compañeros míos en la facultad, otros han sido alumnos, otros pues han sido compañeros luego, ¿no? Cuando profesor y tal. Realmente gente muy inteligente, muy lista. Por ejemplo, González Páramo, ¿no? El otro día lo proponía Garicano, lo proponía como futuro gobernador del Banco de España. Pues ha destacado desde joven, es doctor en Columbia, pero es que están obcecados. O sea, es que es consejero del Banco Central Europeo. Es que el Banco Central Europeo ha sido un despropósito en sus actuaciones. Este que ha llegado ahora, por lo menos ha intentado resolver algunos temas, pero no los ha resuelto, por lo que se ve. Pero quiere decir que es que dices, pero bueno, ¿cómo estas personas tan inteligentes se mantienen tan rígidas y no se dan cuenta que una crisis rompe las reglas? Una crisis rompe las reglas. Es como la enfermedad. Usted está sano, bien, pero y a lo mejor pues hay que cambiarlas. No puede seguir usted manteniendo la ortodoxia, el 3% del déficit, no sé qué. Pero usted es que se ha roto todo. Tendrá usted que buscar soluciones a esto. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues me resultaría complicado. Yo creo que en economía la ideología es más fuerte de lo que parece. Entonces, la economía se ha revestido de un aparato matemático muy formalizado, de un aparato teórico también muy formalizado, y eso le da ese aspecto de ciencia, pero que sin embargo no atiende a veces a los problemas subyacentes que yo señalaba. Y esta gente es prisionera de esa teoría económica y es prisionera de esa ideología, que está oculta sin que ellos lo sepan. Pienso yo que no lo saben, o no son conscientes de ellos. Y entonces creen a pies juntillas en lo que señalan y lo que dicen. Y yo una vez, Andreu Mascolell, ahora consejero decía, es que la teoría económica dice. Bueno, la teoría económica dice, puede estar equivocada. No es una verdad absoluta, no es un dogma. Habrá que contrastarlo con la realidad y a lo mejor ver que la teoría económica no tiene razón. De hecho, no hay una teoría económica única, hay varias, ¿no? ¿Por qué hay controversia entre los economistas? Por una sencilla razón, porque es una ciencia social. Al ser una ciencia social, pues no tiene la exactitud que puede tener una ciencia experimental, ¿no? Y entonces lo que pasa es que la pretensión de la economía en los últimos tiempos ha sido hacer de la economía una especie de ciencia experimental, ¿no? Y eso lo ha conducido, yo creo, a errores importantes. Con esto, creo que la economía
debe utilizar el aparato matemático, debe utilizar la estadística y debe utilizar la econometría como fines, no como medios, perdón, no como fines, ¿no? Y eso es el tema que nos ha llevado. Si los economistas se dedican a hacer modelos muy bonitos en sus despachos y no estudian la burbuja especulativa inmobiliaria, surge la crisis y no se han enterado. No se han enterado. ¿Cómo? Si esto no estaba en el modelo. Entonces hay que bajar un poco más a la realidad, ¿no? Entonces pueden ser mentes privilegiadas, pero vinculadas a una teoría que creen ciegamente y que espero yo que crean, pero que también luego hay intereses detrás, ¿no? Porque claro, el Fondo Monetario y el Banco Mundial se crean en el año 44, ¿no? Cuando va a acabar la guerra. Por tanto, no es una cosa que sea una ley natural, es unas instituciones que surgen de un acuerdo. Y se presentan dos planes, el de White, que es el de Estados Unidos, y el de Keynes, que es el economista más importante del momento. Pero no se lleva el gato al agua Keynes, la lleva White, porque defendía mejor los intereses de Estados Unidos. Curiosamente, luego fue objeto de la caza de brujas, White, o sea que tampoco era un reaccionario, ¿no? Pero él defendió más a la economía de Estados Unidos que a la británica. Keynes dijo, hombre, el plan está bien, convenció en Inglaterra, pero no fue el plan suyo el que salió el de White. Todo esto ha hecho que el fondo también haya ido cambiando, porque ha habido crisis, ha habido que ir poniendo parches, y sobre todo en los años 80 da un giro, ¿no? De esa ideología keynesiana que había predominado, de que el Estado tenía que intervenir, al fundamentalismo de mercado, ¿no? Y se hacen con el Fondo y el Banco Mundial justamente los economistas que creen ciegamente en el mercado, ¿no? Ahora, ¿puede haber intereses detrás? Pues también pues se equivocan siempre para el mismo lado, ¿no? No deja de ser sorprendente, ¿no? De hecho, el otro día, ¿dónde he leído yo? En Le Monde Diplomatique. Vi un reportaje sobre muchos economistas franceses que se presentan como profesores universitarios porque lo son, pero luego son consejeros de la empresa no sé qué, consejeros de no sé cuánto, consejeros, y dice, claro, es que resulta que están utilizando su conocimiento académico, pero a favor de. Ha pasado en Estados Unidos, lo denuncia Inside Job, el documental, si lo han visto ustedes, y si no lo han visto, véanlo, lo denuncia, que hay muchos economistas de Harvard y tal, pagados por empresas y trabajan para ellos, y claro, pues bueno, al final te lo crees, a lo mejor actúan de buena fe, pero están trabajando para los que realmente les pagan, ¿no? Entonces pueden ser mentes muy listas, pero no son servibles, no necesariamente. Decía San Pedro, de un economista español muy brillante, dice, sabe mucha economía, pero no sabe qué hacer con ella. Así que eso es lo que sucede. Yo creo que la ciencia económica está últimamente desvariando bastante, ¿no? Viene bien ocultar que los fallos son del sistema. La prueba está que cuando hay una crisis siempre se piensa que viene de fuera, ¿no? Cuando surgió la crisis del 70 se dijo que la culpa era de los árabes, que había subido el precio del petróleo y nos habían fastidiado, y toda la culpa era del precio del petróleo, ¿no? Luego se demuestra que no es así. El precio del petróleo influyó, como no, pero bueno, también porque nos beneficiábamos de una energía barata, ¿no? Un poco en el esquema que he dicho. Pero había otros factores. Había una crisis del sistema monetario internacional, Estados Unidos tenía esta inflación, o sea, paro con inflación, bueno, muchas cosas más, ¿no? La guerra del Vietnam le había causado muchos problemas a Estados Unidos, en fin. Llega la crisis actual y ¿qué es lo primero que se dijo? La avaricia y la codicia. Esto lo explica la avaricia y la codicia. Unos cuantos malhechores que nos han conducido a esto. Y hay un señor, Madoff, que paga por todos y ya está. Pero, hombre, ¿usted cree que una estafa como la de Madoff puede llevarnos a lo que nos ha llevado? Que no sabemos cómo salir de esta. Bueno, esto es mucho más gordo, más profundo. Entonces es una crisis de un modelo de desarrollo que se ha impuesto en los últimos tiempos. Puede ser una crisis del capitalismo. Nunca será la final. El capitalismo ha superado toda la crisis, ¿no? Nunca es el derrumbe del sistema. Sale de ellas con muchos damnificados, Cuidado. Pero sale. Pero con muchos muertos en la cuneta, Y de esta ya hay bastantes damnificados. Saldrá. No quiere decir que vaya a ser el fin del sistema. Pero bueno, también es un síntoma de desenidad, ¿no? Pero estos economistas tan brillantes, que yo me llevo bien con ellos, tampoco yo soy una persona pacífica, ¿no? Es que lo que me llama la atención es que son muy ignorantes, porque no leen. Ellos tienen su modelito, no leen nada. A lo mejor una novela de vez en cuando, pero no. Yo he ido a casas de estos y no tienen libros. Pero he ido al despacho y tampoco los tienen. O sea, ¿qué puedes esperar de gente que solo sabe modelos econométricos? Nada. No se saben las relaciones sociales, el dominio, y claro, llevan a cabo pues estas cosas que nos están conduciendo. Pero bueno, eso le viene bien al sistema, ocultar las verdaderas flaquezas y debilidades del sistema. No se quiere reconocer que la crisis es una crisis de sistema o de modelo. Y entonces se ha echado la culpa, pues eso, a la banca, tal, la tiene. O a la avaricia, a la codicia, pero si eso. Leí un libro de Plutarco, ¿no? Filósofo, ya que tanto filósofo, ¿no? Y es que dice cosas, ¿no? Sobre todo esto, sobre la avaricia y la riqueza que son actuales,
O sea, que a veces hay que acudir a filósofos que dicen ya cosas que ya pasan ahora. Pero no si esto no es nuevo, si eso ha existido siempre. Pero hay que regularlo precisamente por eso, ¿no? Y luego usted me decía lo de que si podemos ir hacia África. Hombre, yo espero que no. Yo espero que no. Hombre, lo que sí es verdad que vamos yo creo que hacia un desastre, ¿no? Una sociedad como la española que en estos momentos tiene una crisis que no sabemos cómo salir de ella y que encima recortan más en educación, en sanidad y en investigación, pues no le queda nada. O sea, las políticas de ajuste son siempre recesivas. Fíjense ustedes América Latina, lo que llamó la CEPAL la década perdida, ¿no?, de los años 80. En África igual, fue todo el drama africano de los 80 y 90 fue terrible, ¿no? Pero aparte de ese efecto recesivo, es que si recortas educación, sanidad e investigación, pues ¿qué futuro te queda? ¿Volver otra vez al ladrillo? Que es una de las razones que nos ha conducido a esto. Realmente esto es gravísimo, ¿no? Yo creo que en España no solamente se está sufriendo una crisis económica, está sufriendo una crisis de valores, de democracia y sobre todo de que es una sociedad desanimada, ¿no? Que está temerosa, con mucho miedo, con mucho temor. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar, no? Yo lo pienso, cuando veo a mi nieta que tiene 3 meses, lo pienso, digo, esta criatura que va a ser de su vida. Hija, has venido en un mundo en crisis, le digo, y mi hija, no digas esas cosas a la niña ya de pequeña, ¿no? Pero es que es así, es que, bueno, es terrible, ¿no? No creo, ¿no?, que vayamos como África, pero el mundo está cambiando, ¿no? Y el polo de atracción ahora es Asia, ¿no? Pero bueno, también hay modas en esto, ¿no? De momento en los años 70 era el capital árabe, ¿no? Después vinieron los NICs, los nuevos países industriales. Ahora los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Siempre hay modas, luego no es para tanto. En fin, espero que no vayamos a África, ¿no? Pero bueno, los derechos pueden ser reversibles, como estamos viendo, ¿no? Y hay auges y caídas de imperios y de todo, ¿no? O sea que, bueno, la gente piensa, si saldremos, siempre se sale. Hombre, las guerras también se acaban, pero dejan a muchos muertos en la cuneta. O sea, es que, cuidado, ¿no? Y hay 5 millones de parados. Y sobre todo hay generaciones sin futuro. Los jóvenes, que los tenemos muy bien preparados, por cierto, de todo eso que se dice, de que no está preparada la juventud, no es cierto. La prueba está que los alemanes vienen a buscar aquí licenciados nuestros, ¿no? No son tan malas la universidad como se señala. Pero bueno, hay un interés especial en acabar con la universidad pública y con la sanidad pública, ¿no? Buenas tardes. Gracias por su conferencia y sobre todo por el fondo de la conferencia ese al que está aludiendo ahora. Yo quería plantear una cosa de una nueva colonización que está pasando por las superinteligencias esas que preguntaban, que recuerdo de una vez que vino Tamames a dar una charla a Vigo y fui a oírlo y estuvo, entre otras cosas, recordando la historia que ya había pasado a la época de la esclavitud. Y a mí se me vino a la cabeza de repente que todo el mundo es esclavo de los bancos porque tiene que estar pagando hipotecas y estar trabajando para ir a meter el dinero de lo que gana en el banco para que vaya medrando el banco, y creciendo el banco. Yo creo que estamos en una nueva colonización de las superinteligencias esas que son pobrísimas de humanidad y que nos está llevando a los desastres que tenemos, que nos acostumbran a consumir y que la felicidad es consumir, cuando la felicidad es algo mucho más profundo y mucho más barato, que a veces consiste en saber ver una puesta de sol y saber, claro, teniendo las necesidades básicas cubiertas y algún extra, ¿por qué no? Pero eso de hacer extras todo el día y todos los días y super extras, porque no es un coche solo, son no sé cuántos coches, etcétera. Bueno, gracias. Sí, seguimos juntando. Sí. Había otro ahí delante. Por economía de escala. Hola, buenas noches. Galbraith, en un libro sobre introducción a la economía, que es una entrevista, le preguntan cómo es posible que, siendo la economía una ciencia, diferentes economistas lleguen a conclusiones distintas en sus estudios sobre un mismo tema. Y la respuesta de Galbraith es:
vea usted quién ha pagado los estudios esos. Y entonces ya sabrá por qué son diferentes. Entonces, claro, esto viene a cuento de lo que decía usted sobre si tenemos que evitar cometer errores o sobre si son economistas que no han leído, ¿no? El actual presidente del Gobierno y el anterior también se reunieron varias veces con todos los grandes dirigentes empresariales y banqueros. Yo supongo que si la cuestión es que los economistas lo hacen mal, esos banqueros y empresarios que vieron cómo le iban mal las cosas, algo le dirían, ¿no? Es decir, cambie usted de economista, hay muchos por ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor es que no es que sean errores, a lo mejor es que no. ¿Cree usted que realmente que son errores o es otra cosa, ¿no? Porque si no, repito, si fueran errores, la gente que pierde mucho dinero con sus errores seguro que algo diría y sobre todo tienen capacidad para decirlo. Bueno, yo creo que sobre la esclavitud no tengo nada que decir. Es verdad que vivimos en una sociedad pues, que nos incita al consumo, porque es una necesidad del sistema de producir y consumir, ¿no? Y caemos en la trampa, sin duda. Pero yo estoy de acuerdo con este señor, que la felicidad no es, como dice Serrat, ¿no? Esas pequeñas cosas, con las pequeñas cosas disfruta uno suficientemente, ¿no? Vivir sin privaciones, pero tampoco hace falta tanto lujo, ¿no? Tanto lujo. Pero para eso, claro, hace falta también una alternativa. Y la alternativa para mí es la cultura, ¿no? El conocimiento. Disfrutar con el teatro, disfrutar con el cine, disfrutar con la música, con las exposiciones, con la conversación. Pero si no tienes eso, pues a la gente solo le queda el fútbol, donde se desahoga sus frustraciones y punto, ¿no? Y los fines de semana los ves yendo a los centros comerciales, ¿no? O sea, como si no se supiera qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, el sistema funciona así y ha conseguido tener mucho éxito, ¿no? Porque leer y formarse siempre es un esfuerzo y un trabajo, ¿no? Ya digo que los profesores universitarios lo hacen, ¿no? Los profesores universitarios lo hacen. Me lo decía Roberto Mesa, mi compañero que falleció hace unos años, que me dijo un día: tú, Carlos, siempre estás diciendo que los alumnos no leen y te quejas. Es que si no leen los profesores, ¿cómo van a leer los estudiantes? Porque los profesores no leen. Y efectivamente, desde entonces me he fijado y la minoría, es una minoría de profesores los que leen. Y en la librería de la facultad me lo dicen. Dice: aquí solo compráis libros los de estructura económica y los de historia. Y en la biblioteca igual, vas a ver qué libros consulta la gente y no mucho, ¿no? Entonces ese es el problema, la falta de formación en todo ello. Pero en fin, sí, vivimos esclavos de muchas cosas, ¿no? Y ahora pues somos rehenes de los mercados financieros, ¿no? Somos rehenes de los mercados financieros y el gobierno está atemorizado. Pero claro, un gobierno atemorizado es lo peor que puede suceder. Es como los perros que enseguida se dan cuenta cuando tienes miedo. Pero un gobierno atemorizado, pues los mercados van más a por él. Además, los mercados son insaciables. Yo eso lo vengo escribiendo hace mucho. Desde que empecé a escribir sobre la crisis, que es cuando empezó, tanto en El Siglo como en Fundación Sistema, vengo diciendo: estos mercados son insaciables. Les das más y te pedirán más y más. Por tanto, es un error seguir esa línea, ¿no? Es absolutamente, y encima con miedo. Reunirte para ver si reduces más gastos en educación y en sanidad. Pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Si uno de los valores de este país es la sanidad, que tenemos una sanidad muy buena, de gran nivel, y eso nos lo quieren quitar. Educación, pues si dicen que tenemos mal el informe PISA, pues habrá que reforzar la educación. La investigación, que hemos hecho avances notables, ¿no? El otro día en Guadalupe, Extremadura, que yo voy con frecuencia allí, en Semana Santa me encontré a Margarita Salas, ¿no? Científica y académica, y que estuvo muchos años en Estados Unidos, y va con otros compañeros científicos. Y dije yo: hombre, es que esto hay que hacer lo posible por no reducir ni en investigación, ni en educación, ni en sanidad. Y una de las científicas que había me dijo: es que hay que hacer lo imposible. Y es verdad, hay que hacer lo imposible. Aquí hay que procurar no ahorrar. Ahorre usted en otro sitio, haga lo que haga, pero aquí haga usted el esfuerzo que sea, porque es el futuro del país, es el presente, pero también es el futuro, y eso nos va a llevar, no a África, pero sí cerca de África, nos va a hacer otra vez España, Europa se acaban los Pirineos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y Galbraith pues tiene razón. Bueno, pues sí, hay enfoques diferentes en economía. Lo que pasa es que siempre hay un paradigma dominante, ¿no? Un paradigma que domina. Entonces, en los años 60, 70, pues era el keynesiano el que predominaba, y de hecho Milton Friedman pues era una minoría muy clara. Y Rojo, cuando nos daba clase, Luis Ángel Rojo, que fue otro gran profesor, siempre decía: lean ustedes a Friedman, verán lo que dice, qué barbaridades, ¿no? Nos decía Rojo. Luego él se hizo algo friedmanita, ¿no? Digo del todo porque fue siempre keynesiano, pero también acogió cosas de Friedman. Entonces luego se impuso el paradigma de Friedman, de Hayek,
de las expectativas racionales y se puso como dominante. Y los keynesianos se quedaron a la defensiva. Bueno, algunos se convirtieron, ¿eh? Y lo que pasa con los conversos, son los peores. Son los peores. Pero ha habido como una conversión también de la profesión económica. Es verdad que ahora está habiendo voces, incluso dentro de la economía convencional, ¿no? No ya del economista crítico, heterodoxo, tipo Stiglitz, tipo Krugman, Dani Rodri, el coreano, un economista coreano que es en Cambridge, ¿no? Que acaba de sacar un libro que está muy bien, 23 preguntas que no nos contestan del capitalismo, algo así, ¿no? Él dice que no está contra el capitalismo, está contra la economía del libre mercado, ¿no? Está habiendo una corriente dentro del mundo académico convencional de gente prestigiosa rebelándose contra ese fundamentalismo de mercado, ¿no? Pero todavía es insuficiente, fíjese, a pesar de que son gente poderosa. Lo que dicen los empresarios a Zapatero, hombre, le podría decir que cambiara el equipo económico, pero seguramente más hacia la derecha, ¿no? Los empresarios dicen que cambie usted el equipo, pero no hacia donde habría que haberlo cambiado, sino le hubiera puesto un equipo más neoliberal todavía, ¿no? Que ya eran bastante neoliberales los que le rodeaban a Zapatero, ¿no? Que es una cosa que yo nunca entendí, ¿no? Nunca entendí cómo el presidente de gobierno se rodeó de economistas tan fervientes partidarios del mercado, ¿no? Pero bueno, eso también ha conducido a la debacle electoral, ¿no? Es una de las razones. Porque, hombre, en una crisis los márgenes de maniobra son reducidos. Y además estás dentro de la Unión Europea, si hay una globalización financiera, hay que ser realista. Pero una de las cosas que tienes que hacer es explicarlo a la gente, reconocerlo y explicarlo. Y luego decir, mire usted, esto lo hago por necesidad, porque me obligan, pero no hagamos de la necesidad virtud. No me intente usted convencer de que la reforma laboral es lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué no? Ni que hay que recortar pensiones. Dice, hombre, si te dicen, usted le tengo que cortar 5 dedos, le corto 2, se pone tan contento, ¿no? No me diga usted eso. Y luego otra cosa muy importante, sí hay un margen de maniobra. ¿Dónde está ese margen de maniobra? En la política fiscal. Impuestos progresivos sobre la renta, que han ido en declive desde Aznar para acá, impuestos sobre el capital, sobre las grandes fortunas. No hablemos del patrimonio solo, sino de las grandes fortunas. Los ricos españoles ya ven que se han callado. Todos los demás han dicho, oiga, hay que pagar impuestos. Los nuestros han callado, no han dicho nada. Y luego, otra cosa muy importante, en España hay mucho fraude. Mucho fraude. Uno sin detectar y otro detectado. Lo más grave es que, según dicen los técnicos del Ministerio de Hacienda, el sindicato que tienen, es que hay muchas actas levantadas que hay que pagar y no pagan, porque se buscan con abogados y tal y que igual. Entonces, no es que no se sepa cuánto fraude hay, es que hay 4 millones, 8 millones actas y que al final no las pagan, ¿no? Y ya está detectado que esa gente tiene que pagar ese dinero. O sea, que este es un problema grave. Pero también es fácil encontrar el fraude. Bueno, no digo todo, pero bueno, que nos tengan que ser los franceses, los inspectores franceses, los que descubrieran las cuentas de los españoles en Suiza, es que ya uno dice, madre mía, ¿no? Es que, ¿qué pasa? ¿Es culpa de los inspectores? No, si hay profesionales muy buenos. Es que no tienen medios y no les dejan investigar por ahí. No les dejan, ¿no? El propio Borrell, al cual yo tengo gran aprecio, sí decía una vez, hombre, me doy cuenta de que he perseguido a la gente por no declarar 2 conferencias y luego los ricos se están yendo de rositas. Y es verdad, hombre, no digo yo que no haya que pagar las 2 conferencias que has estado y no las has declarado. Ahora ya es imposible porque te lo ponen todo en el ordenador. Pero el otro día yo le oía en el programa del follonero a Borrell y le sacaba lo del follonero, lo de Lola Flores, ¿no? No me recuerda usted eso, no me recuerda usted eso. Eso ya es pasado, decía Borrell. Y luego le preguntan y dice, bueno, pero estaba bien, porque Lola Flores no va a pagar impuestos y yo sí, ¿no? Pero él dijo, hubiera preferido haber cogido a un banquero. Bueno, pues haberlo hecho cuando era secretario de Estado de Hacienda. ¿Qué sucede? Que no les dejan o que hay miedo, que hay temor, que los políticos tienen miedo al poder económico y al final se doblegan ante él porque piensan que si no invierten, que si no boicotean, que se van con él a otro lado. Y yo siempre he visto mucha supeditación de todos los políticos al poder económico, pero en este caso incluso financiero. Y ese es uno de los temas que hay, es esa servidumbre al poder económico, ¿no? Lo que yo observo. Y el temor a que, no les vamos a enfadar, vamos a hacer una política que estén tan contentos, ¿no? Y que te alaben, como si necesitáramos siempre A mí no me parece mal que Zapatero se reuniera con banqueros o empresarios, también con sindicalistas. Lo que me parece mal es que solo se reuniera con ellos. O sea, reúnase con más gente, con economistas críticos, heterodoxos, con gente que pueda aportar cosas.
hable con ellos. Yo escucho, yo tengo compañeros y a veces discutimos y aprendo mucho de ellos, ¿no? No se trata de tener la verdad. Y eso es lo peor, que solo se reúne con empresarios y banqueros, de vez en cuando con los sindicatos, ¿no? Pero, hombre, hay que reunirse con otros sectores de la sociedad, ¿no? Que los hay. O con investigadores, científicos, filósofos, a ver, a lo mejor aportan ideas y te iluminan, ¿no? Para salir de la situación, o por lo menos para saber actuar, ¿no? Ante tiempos de incertidumbre, ¿no? Pero, en fin, las urnas han castigado lo que se ha hecho mal, ¿no? Yo lo venía diciendo, no me han hecho caso porque yo estoy acostumbrado a predicar en el desierto, ¿no? Pero estoy resignado a eso. Bueno, buenas tardes. Gracias por su charla, muy interesante. Lo que pasa es que yo no soy tan pacífica como usted y resulta que salgo de lo más desanimada porque da la sensación de que aquí no hay solución para ninguna de las cuestiones que estamos viviendo en este momento. Yo personalmente y desde mis 78 años pienso que los dirigentes del mundo hacen lo que les dejamos hacer y que quizá a lo mejor llegó el momento de que tomemos una actitud distinta, de que, por ejemplo, en vez de consentirle que a mí me rebajen mi pensión y conmigo a todos los pensionistas, exijamos que se nivelen los sueldos altos. ¿Por qué tanto empeño en mantener el sueldo bajo del trabajador cuando ese pobre señor no puede hacer que suba el precio de la carne de ninguna manera? ¿Y por qué no limitar los sueldos altos? ¿Por qué conseguir que un Strauss-Kahn, aquel señor Strauss-Kahn o como se llamaba, pudiera ir a un hotel de 3.000 euros pagado por nosotros y aún sin pagar por nosotros? Es que en una sociedad como la que vivimos es, desde mi pobre punto de vista, absolutamente inmoral que alguien se permita hacer esos signos externos de riqueza. A mí me parece absolutamente demencial. Y es más, sé que usted me va a contestar que las empresas privadas pueden fijar los sueldos que quieran a sus empleados. Pues yo pienso que no. Las empresas privadas tendrán que fijar también un tope. ¿Quiere usted ganar 20 veces el sueldo base? Gánelo. Y a partir de ese momento, ni un centavo más. Y todo lo que sobre, usted lo reinvierte. Por supuesto, evitando la fuga de capitales, evitando la fuga de cerebros, que es lo que nos está pasando ahora. Porque yo, si no, como Mafalda, pido paren el mundo que me quiero bajar. Sí. Juntamos dos preguntas más y vamos a concluir. Sí, yo seguí su exposición bien, tranquilamente, me pareció razonable y asumible lo que usted decía, pero llegó un momento en que encontré una contradicción que me alarmó, ¿no? Usted me dio la sensación de que no aceptaba como explicación de los males y de los desequilibrios económicos y de las crisis atroces a las que nos han sometido y nos están sometiendo en este momento, simplemente a la avaricia y la codicia, y que había unos problemas de estructuración. Durante toda su charla estuvo explicando que la estructuración de las economías y del desarrollo de los pueblos dependía de las presiones de los que iban a sacar de verdad ventajas en que corrieran de una u otra manera. Entonces, ¿quién es el que determina el trazado de esas estructuras? Yo creo que sigue siendo la avaricia y la codicia, y no creo que sea la tonticia, porque tanto error no cabe si no es intencionado. Entonces es error provechoso, y por eso se sostiene, y por eso los medios de comunicación funcionan como funcionan, y los economistas con tanta ilustración y tanto conocimiento teórico luego naufragan en la práctica porque ni les interesa hacerlo mejor, ni les conviene, ni se lo permiten. Entonces, eso es lo que yo quería decir, que me llamó la atención de su conferencia, que de alguna manera se venía contradiciendo en esa sencilla afirmación de que
no era la codicia y la avaricia lo que nos perjudicaba mayormente. Yo creo que sí, que es lo que determina que sean las estructuras deformes hasta el grado monstruoso en que lo son y que el panorama que contemplamos sea tan lamentable y obsceno, ¿no? Y no me quiero alargar más. Gracias. La última cuestión. Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de Latinoamérica, principalmente de México y de Brasil. Bueno, nuestras inquietudes son bastantes realmente. Principalmente la pregunta que me gustaría decirles, ¿cuál es la solución tal vez tangible o la más a corto tiempo, ¿no?, para esta crisis que han tenido? En realidad nosotros no sabemos cómo están palpando la crisis, porque para nosotros esto no es crisis. Realmente en México se vive totalmente diferente. Una crisis allá es ver a la gente realmente en las calles y viviendo, familias enteras, ¿no? Es un mundo paralelo totalmente, ¿no? Pero bueno, este es un punto de vista que nosotros podemos verla, y también yo creo que está arraigado con el aspecto social y la juventud, ¿no?, y estudiantil en otro caso. Realmente yo acá no veo muchos jóvenes, ¿no?, y eso también se puede visualizar muchísimo en las redes sociales. Por ejemplo, la crisis que ahorita está azotando a su país no se ve reflejada en las redes sociales, que es donde están inmersos los jóvenes, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver eso. No sé cuál es su opinión desde el punto de vista económico, que también nosotros somos estudiantes de comunicación. Yo creo que también tiene muchísimo que ver, ¿no? Sí. Ya. Bueno, a esta señora yo estoy de acuerdo. Lo que dice, hombre, yo no soy pacífico, ¿no? Bueno, soy pacífico, no soy una persona violenta. Yo creo que mis análisis tratan de ir a la raíz de los problemas. No sé si lo consigo o no lo consigo, pero tratan de ir a la raíz. Y lo que yo estoy sorprendido es que la gente reaccione tan poco en este país. Hombre, lo del 15M estuvo bien. Bueno, por lo menos reaccionaban los jóvenes, ¿no?, frente a esto. Ahora parece que se ha apagado ese movimiento un poco. No digo yo del todo, pues nunca se sabe, ¿no?, lo que puede suceder. Pero la reacción del país es muy tímida frente a lo que está pasando, ¿no? Pero a mí me gustaría que reaccionase más la gente, porque lo que dice usted tiene razón. Pero ¿cómo no nos rebelamos contra lo que está sucediendo? Si además es que reducen las pensiones, nos reducen el sueldo, nos suben los impuestos a los de siempre, y luego ves y te enteras de que van a hacer una amnistía fiscal y solo van a pagar el 10%, y dices, bueno, que me devuelvan a mí el 90% de todo lo que he pagado en estos años. ¿Pero esto qué es? O sea, al delincuente se le dice que puede regenerarse. Pero es que hoy, ha sido hoy o ayer, ayer creo que fue el ministro de Economía, dice, no, es que les decimos que si quieren que se acojan a esto, por aflorar el dinero, y si no se van a enterar. O sea que se pueden enterar, pues hágalo ya usted. O sea que usted les amenaza que si no les van a seguir, pues hágalo ya y no les libere. Si usted tiene medios para saber quién han sido y quiénes son, hágalo y que cójalos todo, no el 10% solo, ¿no? Pero esto, yo estoy de acuerdo. A mí me sorprende esta falta de reacción del país, ¿no? Esta falta de reacción. Yo creo que habría que reaccionar más. Yo no entiendo, por ejemplo, el silencio de la universidad con lo que está pasando, de los recortes. Los rectores. Bueno, es una cosa. Yo, bueno, tengo amigos rectores, me llevo bien con ellos, pero estoy indignado del silencio que tienen. A mí el otro día un investigador que están recogiendo firmas para el tema de la investigación, dijo, hemos hablado con la presidenta de la CRUE, pero es que dice que no quiere firmar porque tiene miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Pero cómo podemos tener miedo? Por favor. ¿Cómo la universidad es la que más investiga de este país? Las instituciones que más investigan es la universidad, no el Consejo Superior, la universidad. Y recortan la investigación y los rectores no tienen nada que decir. Pero bueno, qué falta de dignidad, qué falta de respetar el propio trabajo que uno hace, ¿no? Defenderlo. Sí, hombre, si sabemos que hay crisis, hay que a lo mejor apretarse un poco el cinturón, sabemos que a lo mejor pues tienes que ahorrar en unas cosas, hay que ser solidarios, no somos decir, somos los mejores, no. Pero hombre, vuelvo a decir, si no es un problema de corporativismo, es que un país que condena la investigación, la educación y la salud puede ir hacia África, claro, pero a marchas forzadas. No a los más pobres, pero sí al norte de África, ¿no? Pero es que es una barbaridad. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo soy tranquilo, pero no debo ser tan tranquilo, porque a jugar por la cantidad de palos que me metió la presidenta de la Comunidad de Madrid y toda la prensa mediática a su alrededor, me deben de considerar un ser peligroso, ¿no?
Si no, no tendría sentido que me dieran tantos palos. Pero que todavía me duelen, porque tengo un herpes que no se me ha curado, de los palos que recibí con lo de Garzón y con todo. Pero algo que sí que estoy orgulloso es que defendí la autonomía universitaria. Defendí la capacidad que tiene la universidad, que es un derecho constitucional, a organizar los actos que libremente pueda organizar. Que además lo dijo el fiscal, porque me denunció manos limpias, manos sucias, ¿no? Y entonces el fiscal, que yo no me enteré oficialmente, me lo hizo, la fiscal adjunta Conde Pompidou me leyó un poco, ¿no? Y me dijo el fiscal, mire usted, la autonomía universitaria permite que el rector pueda autorizar los actos que considere convenientes y el rector no es responsable de lo que puedan decir otras personas. Faltaría más que voy a ser yo responsable de que lo pueda decir Jiménez Villarejo. Pero luego Jiménez Villarejo le fueron a la Audiencia Nacional y también le archivaron por la libertad de expresión. O sea que lo que parecía que había sido un gran delito que habíamos cometido, pues resulta que no fue nada, ¿no? Entonces yo creo que en esto hay que luchar. Mira, acabamos de sacar un libro ahora, no quiero hacer propaganda, que se llama Actúa. Lo ha coordinado Rosartal, que desde que la han jubilado en el informe semanal está muy activa. Y primero sacó uno que se llama Reacciona, ¿no? Y ahora hemos sacado otro, Actúa. Antes eran 10 y ahora somos 12, ¿no? Y ahí publica Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, científicos jóvenes, además, gente, periodistas, economistas, Albert Recio y yo, en fin, Ángeles también Martínez, que ya se ha jubilado pero es economista, aunque hace una visión más amplia, en fin. Y ahí decimos, hay que actuar, hay que moverse. Y si no, pues la crisis la pagarán los de siempre, pero bueno, claro, si no te mueves. O sea, que yo no me diga que yo me gusta que la gente. Además, si yo voy a demasiadas manifestaciones, y creo que hay que moverse. Y los jóvenes y la universidad se tienen que mover. Yo en este sentido soy muy unamuniano y siempre recuerdo el discurso de Unamuno en Salamanca, que presidía el acto en nombre de Franco, o sea y que empezó diciendo: estáis esperando mis palabras, no puedo permanecer callado. El silencio es aquiescencia, callarse es mentir. Y yo le diría a los rectores, coger este primer párrafo de Unamuno y mantenerlo. Más vale ser rector con dignidad que supeditarte a pensar que como la comunidad te da el dinerito te tienes que callar. No, eso es un error absoluto. Yo creo, lo de los perros, como tengas miedo, se ríen de ti y te toman el pelo y te recortan cada vez más. En la Comunidad de Madrid, el único rector que se atrevió, y también es una de las cosas que me han dado muchos palos, a hacer una demanda judicial a la comunidad por los recortes que había hecho, habíamos acordado todos en hacerla, los 6, pero luego todos se echaron para atrás, pero yo la hice. Y dije, yo no quiero decir que mi sucesor luego diga que yo hablé mucho, pero no hice nada, ¿no? Porque la consejera se negó a afirmar que nos debían tanto dinero, ¿no? Que cuando vinieran tiempos mejores nos lo darían. Tampoco lo pedíamos ya, pedíamos que se negociara, que es distinto. Pues no se puede llegar a un acuerdo, firmarlo y luego romperlo unilateralmente y además sin avisar. Yo fui a los tribunales, he ganado dos de 60 y tantos millones de euros, lo cual quiere decir que no iba desencaminado. Luego los demás han dicho que tenían que recurrir, porque como los juntas de gobierno se lo piden. Pero claro, el haber ganado 2 sentencias a Esperanza Aguirre me cuesta mucho, pero no soy tan pacífico. Cuando tengo que dar, doy. Y no me arrepiento. Y a pesar de los palos que me den, que les duelen más a mi familia que a mí a veces, sigo ahí porque creo que hay que mantener la dignidad de la universidad. Y sigo y he ganado 2 sentencias, ahí están, para el siguiente rector, no para mí, para la Universidad Complutense, ¿no? Y bueno, pues lo de la avaricia y codicia, sí hay avaricia y codicia, vamos a ver, yo creo que sí que la hay. Y hay el motor del ganar dinero, el acumular riquezas, y eso ya lo digo desde toda la historia de la humanidad, sin duda, ¿no? Y hay guerras y la avaricia, la codicia, el robo, todo lo que lleva consigo la historia de la humanidad. Lo que yo digo es que, hombre, eso puede ser un motor, ¿no?, de la actuación económica. Lo que yo digo es que la avaricia y la codicia parece que el mal está en una serie de personas que con su avaricia y codicia, o algunos con fraudes como Madoff, que también hay que meterles en la cárcel, se han defraudado. Si todo eso todo lo que sean fraudes y delitos hay que juzgarlos. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que yo digo es que se generan unas estructuras y un modelo económico que es el responsable de todo esto. ¿Cómo se generan? Pues los poderes económicos, los poderes que van implicando y van generando unas estructuras, la influencia de esos poderes en los gobiernos, pero también todo es también una lucha de conflictos de intereses. O sea, muchas veces pues ahí está el bienestar porque también se han reivindicado ciertas cuestiones, ¿no? Pero
claro, todo esto que ha sucedido, pues que después de la crisis de los 70, el movimiento obrero sale muy debilitado, hay desempleo, ya no hay pleno empleo, y entonces se aprovecha el sistema, los grandes poderes, para ir imponiendo sus criterios. Y los gobernantes se doblegan ante eso, ¿no? Y ahí está Wall Street, que se impone sobre la economía productiva, los grandes lobbies financieros. Y lo que hemos vivido ha sido la imposición de los lobbies financieros y la globalización financiera frente a otros poderes, ¿no? Pero todo eso son evoluciones en el tiempo, que son procesos donde hay luchas, conflictos, reivindicaciones y unos que ganan sobre otros, ¿no? Y con más poder que antes, ¿no? Y en los años 60-70, bueno, pues había que hacer concesiones al movimiento obrero, que era fuerte, era potente, había pleno empleo y subían los salarios, y luego hubo que acabar con eso, pues debilitando los sindicatos, como hizo Margaret Thatcher o Reagan en Estados Unidos, y metiendo políticas neoliberales y generando también pues un modelo que está sustentado teóricamente también por economistas, o sea que es todo un conjunto de ideología más intereses económicos y financieros. Entonces, lo único que quiero decir no es que no haya avaricia y codicia y que sea un motor de todo eso que dice usted, sino que se generan unas estructuras que son las que en definitiva nos han conducido a la crisis. Que es distinto, porque el otro parece que es que tenemos unos males, ¿no? No, mire usted, ¿por qué es tan grave la crisis? Porque ha habido una globalización financiera sin controlar, sin regular. Es como el tráfico. Nos tienen que regular, nos tienen que decir 120. No se puede beber si se conduce. No tal, o sea que nos tienen que regular. Porque todos nos hemos saltado las normas de tráfico, yo creo, en alguna ocasión. Pero todos sabemos que es una barbaridad. Entonces nos tienen que decir, mire usted, 120, hay que llevar cinturón de seguridad, hay que tal y que cual. Entonces hay que regular las cosas, porque además vivimos en sociedad. Y si a los banqueros y al mundo financiero los deja sueltos, pues no sé, mire usted lo que decía Voltaire, ¿no? Si a un banquero suizo le ves tirarse por la ventana, tírate detrás que seguro que hay dinero, ¿no? Entonces, está claro, la avaricia, pero dentro de un orden, dentro de un esquema, de un funcionamiento, ¿no? Es lo que quería decirle yo. Y luego, por lo que se refiere a usted de Latinoamérica, pues me alegra mucho que estén ustedes aquí. Y tiene usted razón en lo que dice, también me lo dicen los argentinos, ustedes se asustan por nada. Si aquí estamos acostumbrados a crisis y tal, ¿no? Y es cierto, pero claro, esta es una crisis del mundo capitalista, desarrollado. ¿Y qué sucede con la crisis? Porque ustedes dicen, bueno, pues ustedes en el fondo tienen mecanismos de protección, hasta cierto punto, ya se están acabando muchos de ellos. Pero ¿qué sucede con la crisis del tal? ¿Quién la paga? ¿Quién la paga la crisis en España? Los emigrantes, en primer lugar, que son mexicanos, ecuatorianos, dominicanos, rumanos, y muchos han vuelto a sus países. O sea que quien paga la crisis son los grupos más vulnerables de la población, ¿no? Y en ese sentido, ahora cuando hay 5 millones de parados, pues hay gente que a lo mejor no se muere de hambre. Está su familia de protección, pero hombre, para un joven que no encuentra empleo con una cualificación profesional es una frustración personal muy grande, ¿no? Y a eso le llamamos también crisis paro juvenil, desigualdad de género, que genera la crisis, etcétera, ¿no? Ahora, lo suyo es peor. Son países menos desarrollados, donde siempre hay mucha desigualdad, porque en América Latina en general hay mucha desigualdad, donde a pesar del crecimiento que ha habido en los últimos años sigue habiendo pobreza y exclusión y esa desigualdad que yo decía. Y, claro, una crisis pues es todavía mucho peor, es mucho más atroz, como fue la crisis de los 80 que sufrieron allí, que a veces sorprende cómo pudieron salir de aquel tiempo, ¿no?, de 10 años. Pero fíjese, Lourdes Benería, que es una economista catalana, escribió un artículo, bueno, ha escrito muchos. A mí me gustó y me iluminó mucho porque hablaba de las políticas de ajuste en América Latina, cómo repercutían sobre las mujeres, ¿no? Sobre todo, claro, las mujeres trabajadoras. Y entonces decía, primero, habían pagado los costes del ajuste las mujeres y habían sido las que habían soportado las familias para salir adelante. ¿Cómo? Porque cuando los maridos o los varones o los compañeros salieron despedidos, ellas salieron a trabajar fuera, en un trabajo informal, de limpiar escaleras o doméstico y tal. Y tenían que atender las tareas del hogar y las tareas de fuera. Y además muchas cosas que se hacían antes en el mercado se tenían que hacer en el hogar porque no había dinero, ¿no? Entonces es un artículo esclarecedor, porque a veces también incluso la igualdad de género o la desigualdad de género en este caso, el género es importante en el análisis económico, ¿no? Y siempre se lo digo a Lourdes Benería, le digo, oye, es que aquel artículo tuyo me vino estupendo, porque me abrió una visión que yo no había pensado, porque los economistas a veces nos encerramos en grandes cifras, ¿no?
y no vemos que detrás de las cifras hay mujeres y hombres, ¿no? Pero sobre todo mujeres en este caso, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Lo ves ahora en un país como España, ¿no? Rico. La gente se va de vacaciones en Semana Santa, ¿no? Yo he estado... ¿Qué te dicen los bares y restaurantes? Que la gente va menos, come más barato, pero sobre todo va menos. Come menos quiere decir que ve menos días a comer. ¿Qué hace la comida en casa? ¿Pero quién hace la comida? La mujer, fundamentalmente. Hay excepciones, pero la mujer. Entonces, se toman vacaciones los hijos, pero a costa de la mujer también, ¿no? Que es la que sigue trabajando en Semana Santa, en este caso, ¿no? En fin, pero claro, en sus países es todavía mucho más grave, ¿no? Entonces, tiene usted razón en lo que dice, pero si nosotros, como dijéramos, los países desarrollados, podíamos decir, bueno, nosotros vivimos bien, vamos a mantener el nivel de vida que tenemos o incluso disminuirlo para que ustedes crezcan, no sucede así. Si yo gano menos, no se beneficia México, ni se beneficia el que está parado, se benefician los de arriba. Ese es el tema. Que si nosotros nos bajan los sueldos, los parados siguen siendo parados y siguen aumentando, los países subdesarrollados siguen siendo subdesarrollados, pero observamos y leemos en la prensa que los ricos siguen siendo ricos y encima cobran bonus. Bonus por habernos llevado al borde del abismo, que es lo grave. Y otra cuestión, el informe de Cáritas y Foessa, que ha salido en febrero de este año, no el informe que hacen cada 4 años, sino un informe como un análisis más coyuntural, es aterrador. La desigualdad como ha aumentado en España, la pobreza y la merma de los ingresos de los hogares. Está en Internet, échenle un vistazo. Es tremendo, es algo increíble. Y lo hacen organismos tan sospechosos como Cáritas y Foessa. Fíjense ustedes, Cáritas es una organización de la Iglesia, pero es que dicen la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro que hay muchas peores situaciones que España, ¿no? Pero en España hay mucha gente golpeada y ya digo que son los grupos más vulnerables, ¿no? Eso es lo que es grave, por eso hablamos de crisis, ¿no? Ustedes, bueno, me acuerdo que mi padre decía, estos jóvenes se asustan enseguida, mira, hablan de la crisis de los 70 y tal, decía, esto no han vivido nosotros en los 40 y todas las penurias que hemos pasado. Entonces un amigo le dijo a mi padre, esto es la crisis, aquello era, ni se puede definir, ¿no? En fin, aquello era, pues eso, un país atrasado, subdesarrollado, con las contradicciones típicas del subdesarrollo, de la miseria y de la marginación. Y ahora sufrimos las contradicciones de un país más rico, ¿no? Más rico, pero que no es rico, no rico. No, ya acabo. Pero es que los estudiantes latinoamericanos me ha emocionado que vengan, ¿eh? Gracias. Tenemos que finalizar.